El movimiento que propugna el acercamiento, el reordenamiento de los países hispanos, se convierte cada día de forma más clara en un movimiento transversal, un movimiento que crece en todo el espectro político, tanto en las llamadas izquierda como derecha. Entendemos que esto es lógico y positivo. Defender las obvias ventajas que ofrecería una comunidad hispana unida de 600 millones de ciudadanos es algo independiente de que uno tenga una perspectiva más cercana al liberalismo económico o a postulados más socialistas, por ejemplo. Dicho esto, también es inevitable reconocer que, a día de hoy, en España, han sido los partidos llamados de derecha patriótica los más cercanos a los postulados hispanistas, en especial el partido Vox. Vox ha dado pasos adelante favorables al hispanismo como ningún otro partido político en España. Por ejemplo, Vox habla de priorizar la inmigración de ciudadanos provenientes de los países hispanos. Además, Vox ha logrado avances notables para construir una comunidad de partidos patrióticos en Hispanoamérica, comunidad que podríamos calificar de protohispanista. Vox ha creado en torno a la llamada Carta de Madrid un grupo de partidos que antagoniza con el conocido como Grupo de Puebla, impulsado por la izquierda radical y de tendencia divisiva e indigenista. En este sentido, Vox ha logrado algunos avances significativos que jamás se habían dado desde el centro-derecha español. Curiosamente, en los últimos 4 años, Vox también ha tenido un fuerte acercamiento al entorno político conservador estadounidense, en especial al entorno del expresidente Donald Trump. Seguramente el punto álgido de este acercamiento fue el establecimiento de una estrecha relación con el gurú de comunicación de Trump, Steve Bannon. Bannon ha asesorado a Vox sobre su marketing político y le ha ayudado a establecer relaciones con otros partidos de derecha patriótica europea. Este vínculo llegó a ser tan cercano que Vox replicó de forma poco creativa algunos de los eslóganes políticos de Trump en Estados Unidos, como por ejemplo el conocido «Hacer España grande otra vez» y «España primero». Replicar un eslogan puede tener sentido, pero replicar posicionamientos políticos sin una profunda reflexión puede demostrarse muy equivocado. Es comprensible que los partidos mundiales de derecha patriótica establezcan relaciones, se asocien, se apoyen, y partiendo del principio de que la política es el arte de lo posible, es lógico que así sea. Pero cada nación tiene su historia, cada sociedad sus peculiaridades, cada país sus intereses, y mimetizar posicionamientos políticos, por mucho que provengan de partidos de la misma tendencia ideológica, puede ser un grave error. En este sentido, se percibe en Vox una fuerte tendencia a hacer seguidismo de los postulados más egoístas del mundo anglosajón, casi como un acto reflejo, como una reacción inercial automática contra los habituales ataques de la izquierda radical española contra los Estados Unidos. Uno de los casos más llamativos de ese seguidismo de los intereses anglosajones ha sido la invitación hace pocas semanas por parte del partido de Abascal a otros líderes de derecha patriótica europea, incluidos los primeros ministros de Hungría y de Polonia, a una reunión para alinearse a favor de las acciones de la OTAN y en contra de Rusia. Da la sensación de que Vox ha interiorizado también la narrativa hegemónica pro-anglosajona, las omnipresentes, las ubicuas propagandas británica y estadounidense. En España, en Europa, es casi imposible no estar infectados por ellas, siendo uno de sus síntomas más perversos el padecer una autodestructiva confusión que hace considerar a los ególatras intereses estadounidenses, a los intereses del mundo anglosajón, como los de Occidente, e incluso en los casos más graves, como los intereses de España o de la hispanidad. Entristecedor y estúpido a partes iguales. La narrativa hegemónica estadounidense nos cuenta a grandes rasgos que Estados Unidos es la nación que busca la libertad, la paz y la prosperidad de los pueblos, que vino a Europa para salvarnos por 2 veces de nosotros mismos durante las 2 guerras mundiales, y que después asumió casi en solitario el duro peso de luchar contra el totalitarismo comunista por todo el mundo. Vamos, en esencia, como faro de la libertad que son, ha salvado a la humanidad de los destinos más oscuros. Lo malo es que este hermoso relato hace aguas por todas partes cuando se le enfrenta con la realidad histórica. Los españoles, los hispanos, sabiendo lo que hemos sufrido y sufrimos, deberíamos tener un poquito más de decoro intelectual, de decencia analítica, y abstrayéndonos de la propaganda y el oropel del poder estadounidense, ser capaces de hacer una evaluación realista para conocer, para entender con quién nos jugamos los cuartos. Para empezar, cuesta creer que Estados Unidos fuera el actor pacífico y bien intencionado que liberaba a Europa del horror, cuando los españoles hemos de saber a ciencia cierta que apenas 15 años antes ese mismo pueblo había causado un genocidio terrorífico en Filipinas
eliminando al 15% de su población en una guerra de conquista injusta y atroz, seguida de uno de los episodios de ingeniería social más brutales de la historia reciente de la humanidad, llegando al extremo de forzar el cambio del idioma de un país, hechos convenientemente silenciados posteriormente. Las acciones ignominiosas por parte de Estados Unidos contra la hispanidad son incontables, como hemos explicado en muchos vídeos de este canal, pero mencionaremos las más relevantes para los recién llegados. El fomento del independentismo y la guerra abierta para apropiarse de Filipinas, Cuba y Puerto Rico, que 120 años después sigue en un estado de semicolonia, la secesión de Panamá de Colombia para apropiarse del Canal de Panamá durante un siglo, la imposición de los tratados de Bucareli a México, la invasión de República Dominicana en el 65, que causó 6.000 muertos, la invasión de Panamá en el 89, que causó otros 6.000 muertos, la imposición de decenas y decenas de dictadores afines a sus intereses, formados en la Escuela de las Américas, el fomento de guerras civiles atroces, como la del Salvador, del 79 al 92, el asesinato de líderes carismáticos como Roldoso Torrijos, y como resumen, podemos decir que Estados Unidos se ha dedicado en cuerpo y alma a lograr la subyugación completa de los países hispanos, ejecutando sin piedad la llamada doctrina Monroe, con el principal objetivo de saquear los recursos de estas naciones y de arrodillarlas para que nunca fueran un rival a sus intereses. Obviamente no se ha tratado solo de la hispanoesfera. En los últimos 20 años, por ejemplo, Estados Unidos ha impulsado a través de la CIA incontables revoluciones y cambios de gobierno violentos por todo el globo, pero en especial en el mundo árabe y en el entorno exsoviético. Recordemos las llamadas revoluciones de colores, la revolución de las rosas en Georgia, la revolución naranja en Ucrania, la revolución de los tulipanes en Kirguistán, la revolución del cedro en Líbano, la revolución de los jazmines en Túnez, la revolución blanca en Bielorrusia. De todas ellas, deben destacarse dos por el nivel casi incomparable de caos, desastre y sufrimiento para la población civil que han supuesto. La primera es la revolución libia de 2011. Antes de la intervención de la OTAN, la Libia de Gaddafi llegó a acercarse a los $15.000 de renta per cápita y estaba entre los 30 primeros países del mundo en el índice de desarrollo humano. Sin duda, el régimen de Gaddafi era dictatorial, pero gracias a la riqueza de los hidrocarburos, en Libia se disfrutaba de un nivel de vida envidiable. Por ejemplo, la educación, sanidad y electricidad eran gratuitas para todos. Los recién casados recibían una donación de $50.000 y se tenía acceso a vivienda gratuita por el mero hecho de ser ciudadano. Tras la intervención de la OTAN y la desastrosa guerra civil que aún hoy sigue coleando, Libia ha vivido años en la anarquía más absoluta, gobernada por señores de la guerra, ha caído a los últimos puestos del índice de desarrollo humano y la degradación ha llegado a tal extremo que volvió el comercio de esclavos. El segundo caso es la guerra de Siria, en la que nos limitaremos a mencionar los muy reveladores correos electrónicos de Hillary Clinton, destapados por Wikileaks, que muestran cómo el ISIS era manejado, financiado y armado por la CIA. La muerte, el dolor, el sufrimiento vividos en este país tiene difícil comparación, con cerca de 6 millones de refugiados para una población de 17 millones. Tampoco debemos olvidar por su envergadura la Segunda Guerra de Irak, en 2003, el caso más paradigmático del comportamiento estadounidense en los últimos años, y claro ejemplo de cómo son capaces de arrastrar en sus intereses a otras naciones. John Perkins, analista de la NSA y buen conocedor del Estado profundo norteamericano, revela que la intención con Irak era llegar a un acuerdo similar al que Estados Unidos estableció con la familia Saud en Arabia Saudí, por el cual se consiguió una peculiar simbiosis. Por este acuerdo se permite que Arabia se beneficie de la extracción y venta de su petróleo a Estados Unidos y al mundo, a cambio de mantener unos precios favorables para Estados Unidos, de aceptar solo el dólar como moneda para su pago, de que las empresas estadounidenses tengan prioridad en los grandes contratos de infraestructuras del país y, en conjunto, de asegurar que los petrodólares refluyen a la economía estadounidense, es decir, que no hay una sangría interminable de dólares y riqueza a cambio del petróleo, lo que se consigue obligando a que los petrodólares se reinviertan en bonos del gobierno estadounidense. Es una compleja simbiosis financiera que a grandes rasgos asegura que Arabia Saudí se convierte en una extensión de la economía estadounidense. Saddam Hussein se negó a este tipo de acuerdo y en consecuencia se le impuso la guerra. El resultado fue al menos 500.000 de muertos y hoy día, a 20 años vista, un desastre completo, un país arrasado en el que sectores enteros están bajo la influencia de países vecinos. Eso sí, las empresas estadounidenses son las que explotan el petróleo iraquí, como Shell y Exxon. Obviamente no es posible profundizar sobre todos estos casos en un vídeo que no puede durar más de unos minutos, pero entendemos que una mirada mínimamente realista revela el intenso egoísmo, la crudeza de la agresividad del Estado profundo estadounidense
de la corporatocracia estadounidense en persecución de sus intereses. Estados Unidos ansía el poder global, la codicia de su élite es infinita, interpreta el mundo como una jungla y asume que cualquier nación que se niegue al vasallaje es un rival inaceptable en el corral mundial, rival que debe ser debilitado, arrodillado y eliminado. Vox debería reflexionar sobre lo que esta agresividad ha supuesto y supone para la hispanidad. Nos gustaría que Vox evitara momentos tan bochornosos como los protagonizados en su estúpido atlantismo por el partido rival del centro-derecha español, el Partido Popular. El seguidismo de Aznar a Bush, en el caso de la Segunda Guerra de Irak, solo fue útil a Estados Unidos. España, semejante indignidad no le sirvió de nada. Solo el propio Aznar ha sacado un magro beneficio y sigue dando clases excelentemente remuneradas en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos. 20 años después, el Partido Popular parece no haber aprendido nada y mantiene un seguidismo ovejuno de las directrices de la OTAN. OTAN, que está claro, no dudaría en dejarnos a nuestra suerte en caso de un conflicto medianamente serio con Marruecos. Resulta grotesco ver cómo hace unas semanas Pablo Casado se desplazó al cono suramericano, no para hacer un llamado al acercamiento de los países hispanos, no para fomentar las relaciones sociales, culturales o económicas entre España y el cono sur, sino para pedir que Chile, Argentina y Uruguay se unieran a la OTAN. Es difícil entender qué puede tener Casado en la cabeza para hacer de chico de los recados de la Alianza Atlántica y atreverse a ir a Argentina para pedir que se incorporen al constructo británico por excelencia, la OTAN, sabiendo que los argentinos tuvieron un sangriento enfrentamiento con el imperialismo británico hace pocas décadas por las Islas Malvinas, islas que fueron robadas en 1835 a las entonces Provincias Unidas de Buenos Aires. Los ingleses habían acosado en numerosas ocasiones estas islas durante los siglos previos, pero siempre habían sido fácilmente rechazados por la unidad hispana. Aprovechando la debilidad de la independencia que ellos mismos habían fomentado, se hicieron con ellas. Es la ya habitual perfidia británica. Como mostramos en el vídeo, Elcano, el think tank de la subordinación, España, la hispanidad, camina con el freno de mano puesto porque la infiltración ideológica proanglosajona y antihispana es omnipresente. Vox debería reflexionar sobre por qué asume una defensa acérrima de los intereses anglosajones y sobre cómo llegan esos postulados a sus filas. Parece que un actor clave en el acercamiento de Vox a personajes como Trump o Bannon ha sido Rafael Bardají. Bardají perteneció al Partido Popular hasta 2018, año en el que lo abandonó para pasar a Vox sin solución de continuidad. Bardají fue subdirector de investigación y análisis del Instituto Elcano, así como director de política internacional en FAES, la fundación que es grupo de pensamiento del PP. Bardají se ha movido con soltura en los lobbies del Estado profundo estadounidense y de ahí su relación con Bannon y otros puntales del llamado neoconservadurismo estadounidense. Por si esto fuera poco, Bardají constituyó en 2013 la fundación Friends of Israel Initiative, una piececita más del poderoso lobby sionista norteamericano. En esta fundación ha conseguido agrupar a varios expresidentes de gobierno europeos, como el portugués Guterres, el español Aznar, el peruano Toledo, el irlandés David Trimble, así como a destacadísimos puntales del Estado profundo estadounidense más agresivo, como John Bolton, consejero de Seguridad Nacional con Trump, impulsor de acciones armadas contra Irán y Venezuela, y años antes principal promotor del falso argumento sobre las armas de destrucción masiva que llevó a la invasión de Irak. A través de esta fundación, Bardají ha conseguido donaciones superiores a los 11 millones de euros en 4 años, una cantidad absolutamente astronómica para los estándares españoles. El principal donante ha sido Sheldon Adelson, el conocidísimo multimillonario israelí, dueño de incontables casinos y que es extremadamente generoso con sus donaciones a políticos de ambos espectros, aunque principalmente conservadores, a los que ha donado más de 500 millones de dólares en los últimos años. Si estuviéramos escribiendo una novela de espías y tuviéramos que crear un personaje para infiltrarse en una organización y pervertirla desde dentro, se parecería mucho al señor Bardají, quien por sus posiciones previas, red de contactos y billetera abultada, tiene muy fácil acceder rápidamente a la cúpula de cualquier organización e influir para conseguir reorientar su rumbo. Como decíamos antes, la política no es una ciencia exacta, no son matemáticas, y un partido político debe aunar voluntades para fortalecerse, atraer personajes de diversos espectros e incluso asumir ciertas contradicciones en aspectos secundarios para favorecer el avance de sus propuestas prioritarias. Vox escogió el eslogan «Hacer España grande otra vez». Bajo el hispanismo se está extendiendo el uso de la expresión «la patria grande» para referirnos a la hispanidad. Vox debe reflexionar sobre la hispanosfera.
¿Acaso puede haber otra alternativa para hacer España grande que no sea ayudar a desarrollar la patria grande, la hispanosfera? Esos primeros movimientos intuitivos y acertados de Vox hacia la hispanosfera, hacia los países hispanos, deben hacerse conscientes en la dirección de Vox y asumir de manera meditada y reflexiva los postulados de un hispanismo práctico, inteligente y firme. El hispanismo, la patria grande, solo puede crecer desarrollando su propia narrativa, alejada, opuesta a la narrativa anglosajona. Es un sinsentido, además de profundamente autodestructivo, asumir la envenenada narrativa hegemónica anglosajona de admiración a los padres fundadores, en realidad inmorales esclavistas, de admiración al supuesto excepcionalismo estadounidense, en realidad el supremacismo más agresivo, de admiración a la supuesta defensa de la libertad, en realidad autojustificación que les deja las manos libres para arrasar países enteros. La hispanosfera debe desarrollar su propia narrativa. Bajo la historia común de la hispanidad se han escrito algunas de las páginas más brillantes de la humanidad, páginas sobre las que resulta enormemente sencillo construir una narrativa contundente y veraz de hermanamiento, de aceptación del diferente, de mestizaje, de fusión social, de caridad, de ejercicio práctico de los valores del humanismo cristiano. Es una historia rica en personalidades, sucesos, instituciones, logros que no tienen parangón con ninguna otra, desde las leyes de Indias a la expedición Balmes, desde Isabel la Católica a la Constitución de Cádiz, desde la controversia de Valladolid a los incomparables 50 conjuntos monumentales patrimonio de la humanidad que pueblan las ciudades hispanoamericanas. Esa narrativa inevitablemente choca, se enfrenta con el relato que se hace desde el mundo anglosajón sobre la hispanidad, sobre lo hispano. Lo vemos todos los días, bien sea con el derribo de estatuas o con la negación del descubrimiento como logro español. Y esto siempre va a ser así. En Vox deberían ser conscientes de que cualquier intento de construir, de hacer crecer la patria grande, tendrá enfrente desde el primer momento y en total oposición al mundo anglosajón. El hispanismo inevitablemente trae un conflicto con Estados Unidos y siempre será así. El hispanismo siempre buscará de forma legítima que los países hispanos sean libres, fuertes y prósperos, pero el mundo anglosajón, que interpreta la fortaleza ajena como desgracia propia, los quiere sometidos, débiles y pobres. Siempre va a ser así, o hasta que los anglosajones cambien. Habrá que gestionar esta posición de forma astuta, taimada, inteligente. Reconocer nuestra posición actual de debilidad no implica no poder actuar. Habrá que ganar margen de maniobra poco a poco, actuar a escondidas, usar la doblez, aparentar una cosa y hacer otra, evitar la confrontación abierta con el mundo anglosajón y poco a poco perseguir los intereses del hispanismo. Pero claro está, para todo ello, antes que nada, hay que tener las ideas y el horizonte claro. Y sin esa claridad de ideas, avanzar hacia la patria grande, hacer a España grande otra vez, será verdaderamente imposible. En la Asociación Hispanidad creemos que conocer nuestra verdadera historia es imprescindible para construir un futuro común de unidad, fortaleza y prosperidad. Si compartes estas ideas, suscríbete al canal y afíliate a la Asociación Hispanidad.